Tenemos comunicación telefónica porque aquí en la provincia de Mendoza, la provincia todavía no adhiere a la ley de muerte digna. Esta ley que fue sancionada ya hace algún tiempo y que sin embargo todavía no encuentra su respaldo aquí en la provincia de Mendoza. Nosotros vamos a hablar con alguien con el que tenemos diálogo habitualmente, Marcelo Álvarez. Él es el coordinador provincial del programa de cuidados paliativos de la provincia de Mendoza, y siempre charlamos de estos temas que tienen que ver con la decisión del paciente, con la voluntad de esta persona que tiene derechos y que quiere decidir su tratamiento, como así también de qué manera va a afrontar esta etapa de la vida, ¿no?, que es la muerte. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Paola Ortiz, Alberto Bistúe te saludan. Hola Paola, ¿cómo estás, querida? Muy bien, un gusto escucharte y charlar con vos. Bueno, queríamos que nos cuentes o reflexionemos acerca de este tema y por qué la provincia de Mendoza todavía no adhiere a esta ley, ¿no? Esta ley nacional que también costó mucho y generó mucha polémica. Y sí, está en este momento el proyecto para la adherencia, para adherirse a la ley nacional en la Comisión de Salud de Diputados. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos haciendo presión para que esto salga de una vez. ¿Cuáles son ¿No? algunos de los argumentos para decir no adherimos o Y es no que por ahí vamos? creo que por ahí algunos legisladores están confundiendo los conceptos de muerte digna con el de eutanasia y se marean un poco y realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Muerte digna se refiere a que usted ni acelera ni acorta la vida, sino respeta los tiempos de la enfermedad y su relación con el cuerpo. Respeta también el deseo del paciente de que no quiere que le hagan más cosas de las que realmente tiene sentido hacerle para mejorar su calidad de vida. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso, en este momento, Gustavo Cerati hace 3 años que está en asistencia mecánica. Sí. Si él pudiera elegir, cosa que no puede porque su cerebro está destruido, si él pudiera elegir, tomaría tal vez decisiones que no necesariamente son las que se están haciendo. Nadie está obligado a hacer algo que no le sirve a su paciente o a su persona, en el caso a un familiar, si fuera el familiar, y a su paciente en el caso que fuera médico. No hay una especie de deber hacer, sino hay que hacer lo que mejor le hace a una persona, pero considerando no solo su enfermedad, sino todo su integridad como ser humano. La persona no es un tumor con patas, no es un órgano, no es un hígado, Uh-huh. es un ser humano, tiene familia, tiene deseos, tiene sentimientos. Cuando el cerebro se destruye, por ejemplo, en una enfermedad neurológica, no necesariamente la existencia biológica significa vida en un ser humano. Claro. En lo que en el caso de por qué no se hay temas como que a veces la ideología de los médicos influye, como la ideología, como en todos nosotros, todos tenemos nuestra ideología, y nos influye y nos enmarca y nos hace ver la realidad a partir de esos filtros, de esas herramientas. Uh-huh. Si yo soy, por ejemplo, creo que la vida a cualquier precio y tomo la vida solo como la situación orgánica, entonces voy a tratar de mantenerlo con ese tipo de existencia biológica hasta que haga el último respiro. Y así tenemos casos como Cerati, como Sandro, digo estos ejemplos que son muy célebres, o el caso de la niñita Melina, ¿te acordás que la que fue la que Sí. abrió el debate a nivel nacional sobre lo que es muerte digna? ¿Ustedes en el Hospital Central trabajan con algún tipo de protocolo a la hora de encontrar un paciente, encontrarse con la voluntad de acceder a esta ley? ¿O hay que hacer algún otro mecanismo que diga que me impida a mí enfrentar la muerte como yo quiero con esto justamente, que no se me alargue la vida, sino que se respete el tiempo indicado? En teoría la ley en sí mismo es como verborrágica, porque realmente si se respetaran los derechos del paciente, desde el ingreso, desde el derecho a la información, a la confidencialidad de los datos, no debiera ser necesario que alguien haga una especie de protocolo para que se le respete sus decisiones. Si no hay una obligación y un deber hacer Uh-huh. por lo biológico solamente, sino que tiene que haber hoy en día lo que dice la ley 26742, que Sí. es la ley de muerte digna, la ley nacional, es que se podría sancionar al médico aquel que le prolongara la agonía a una persona. O sea, a veces Uh-huh. los médicos hacen por miedo al juicio, hacen cosas de más, ¿eh? Pero también tienen que saber que ahora también se los puede demandar por hacer de más, por no respetar los tiempos de la enfermedad y de la persona.
Imaginémonos, en oncología, en cáncer es fácil. Si uno ve que una persona tiene metástasis, que ya hizo sus 2 líneas de quimioterapia y ha fracasado, y si dice ya no quiero más, nadie puede obligarlo a hacer una tercera línea, por más presión de la familia que haya, y por más obstinación del médico tratante. Claro. Entonces se encuentra con dilemas, o sea, por conflictos hasta a veces de intereses, por conflictos ideológicos. Hay médicos que dicen, mientras hay vida y esperanza y hay que hacer algo. Y ese algo hay que hacer, a veces ese algo es cualquier cosa. Y ese algo va a veces contra la voluntad del paciente, que siente que si no lo hace, se siente coaccionado a que no lo va a atender más nadie, entonces va a quedar como a la deriva. Entonces termina haciendo cosas pensando que así va a seguir teniendo la atención médica. Y eso sí es cruel. Eso no es respetar la autonomía. Eso no es considerar a una persona como un sujeto de derecho, activo, que participa en la toma de decisiones, no que hace lo que le dicen, no que lo llevan o que lo traen o que lo empujan a hacer. A veces no es solamente el médico, a veces también es la familia. Sí, la familia es siempre esta idea de aferrarnos a la vida de cualquier manera, ¿no? Sí, sin y embargo, proyectar lo que uno, o proyectar a veces las culpas. Si no lo obligo a hacer, ¿cómo no lo voy a hacer que haga? Porque si no me voy a sentir culpable. claro. Y a veces son cosas que no se dicen. Inclusive el tema de la comida y la alimentación de los últimos días de vida. Hay personas que están viviendo sus últimos días y la familia quiere que coma como comía cuando estaba sano. Claro. ¿Se está trabajando a nivel concientización, a nivel sensibilización con estas temáticas? Porque son temáticas que hablan de una manera de concebir, de una cosmovisión de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Entonces me parece que hay que trabajar culturalmente en entender que es una etapa más de este proceso de la vida y que es digno aceptarlo de la manera que cada uno lo prefiera más conveniente y cambiar, digamos, un poco culturalmente esta idea, ¿no? Claro. Claro, esa es la idea también de estas entrevistas, de que los medios masivos también influyen en el sentido de que ya no se hable de cáncer como la penosa y larga enfermedad, sino que se hable de cáncer y que hay pacientes que se curan de cáncer, hay otros que andan más o menos y otros que se mueren por cáncer. Uh-huh. Así como lo hay la mayoría de las enfermedades crónicas, tarde o temprano terminan muriéndose. Ayer estábamos hablando de un estudio de casi el 30% de los pacientes que mueren en el mundo son por enfermedades cardiovasculares. Claro. Y sin embargo, que es mucho más de lo que podríamos hablar de cáncer de mama o cáncer de próstata. Y sin embargo, pareciera ser que lo único que mata es el cáncer. El cáncer sigue siendo una enfermedad tabú. Y como todo tabú, necesita de la negación para que se construya. Se necesita de que no se hable del tema para que sea algo mucho más traumático. Mientras más se hable, mientras más las familias hablen de cómo va a ser su cuidado al final de sus vidas, es como que todo va a ser más fácil para la familia, más fácil para los médicos, y tal vez ya no haya necesidad de leyes de muerte digna, porque todos vamos a cumplir lo que la voluntad de la persona en su pleno uso de sus facultades y razonamiento decide. El paciente neurológico, el paciente que no, el no oncológico, ese es el paciente que tiene más riesgos, porque el ejemplo, por ejemplo, de Cerati, un paciente que estaba bien, de pronto está muy mal y está sin conciencia de ser, o sea, no sabe que es él, no sabe sus vínculos con el exterior, no tiene posibilidad de manifestar sus deseos, son solo estímulos, reflejos, a veces reflejos muy primitivos, como de otras especies más inferiores de nuestra biología, y ese paciente es el que deciden por ellos, y la familia decide a partir desde las culpas, desde sus creencias religiosas, que no necesariamente son las mismas creencias del paciente. Claro. Marcelo, ustedes están... Éticos, sí. Sí, ustedes están trabajando y aportando al debate que se lleva adelante en esta comisión para que en algún momento se reúnan y se sancione definitivamente la adhesión de Mendoza a la ley nacional. Y sí, esperamos más invitaciones, nos invitaron una vez y bueno, había pocos diputados en ese momento, así que esperamos que podamos volver a ir a exponer nuestra visión, que creo que a veces es la única banderita desde este lado. Escuchamos muchas visiones a partir del miedo de los médicos o el miedo a que se van a como submedicar a las personas o que se van a dejar morir a las personas. Esos son los miedos que a veces se maneja mucho miedo, mucho prejuicio, más que una cuestión racional o una cuestión pragmática. Ningún médico quiere hacerle de menos a su paciente. Lo que estamos tratando de hacer es que ningún médico haga barbaridades con tal de sentir que está haciendo algo, ¿me entiendes? Ese es el debate que nosotros proponemos. Con respecto al Hospital Central, hemos presentado dentro del equipo de cuidados paliativos del hospital un protocolo para decisiones anticipadas
Así que le Bien. invitamos a los oyentes, si ellos quieren estar seguros de que nadie se ensañe con ellos, en el caso de no poder decidir, que se puede firmar un documento. Nosotros hemos presentado eso, estamos a la espera del Comité de Bioética que decida y defina eso. Bien, Como también un perfecto. antecedente para presentar también en diputados, es lo Bien. que ya se está haciendo en un hospital Bien, a la público hora de, de de ingresar Mendoza. o con alguna enfermedad terminal, el paciente puede acceder a este protocolo y de esta manera firmarlo. Hay una suerte de ítems que tiene donde se como que se autoriza, Sí, digamos, a que se sí. tome la decisión de hacer Sí. venir la El muerte en el enunciado momento dice, en el correcto. caso de ver que no es reversible mi situación, autorizo a no hacer procedimientos que no sean que no apunten a mejorar mi calidad de vida, mi control de dolor, ese tipo de cosas. O sea, no poner en un respirador a alguien con un cáncer de pulmón avanzado y en progresión, por ejemplo. Claro. Marcelo, un Ah, placer charlar con vos y debatir estos temas. Sabés que las puertas de la radio pública siempre están abiertas para seguir debatiendo y obviamente esperamos que muy prontito Mendoza adhiera a esta ley nacional y todos puedan hacer uso de este derecho, ¿no? De poder aceptar una etapa más de la vida como cada uno se lo merece o quiere o desea hacerlo. Bueno, Gracias. la invitación está para que también los debatas a nuestros diputados de la Comisión de Salud a ver qué nos dicen, qué aporte nos pueden dar. Ah, Buenísimo. Dale. bueno, un Ahí abrazo está hecha la grande. Gracias invitación a por los... permitirnos No, llegar. gracias a vos. Una Gracias a Marcelo Álvarez, coordinador provincial del programa de cuidado